no nada más ha sido la intención abordar el tema del noviazgo, sino también el ámbito de aquellas dinámicas de amistad que tenemos en la iglesia. ¿Por qué es importante esto? Porque luego podemos caer en error, en trampa, y eso es precisamente lo que queremos aprender en Cristo, cómo evitarlo, cómo estar más y más equipados para en un momento determinado que una relación se esté tornando no grata a los ojos de Dios, es decir, que haya comportamiento que no sea propio de una relación de hermanos en Cristo. Entonces es ahí donde estas herramientas bíblicas nos van a ayudar de sobremanera. Amén. Amén. Entonces, ¿alguien recuerda de lo que hablamos la semana pasada? Bueno, la sesión anterior. ¿Alguien tiene? A ver, por favor. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. A mí me gustó mucho cuando compartió el pastor, que decía, ¿para qué? O sea, ¿cómo es nuestra relación con Dios? Primero, debemos estar bien con Dios, y eso es lo primero para después todo lo demás. Amén. Sí. Cuando no es Cristo la base, difícilmente algo va a sustentarse adecuadamente, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más recuerda algo de lo que hablamos? Por favor. Pero tú mencionaste que fuera para la gloria de Dios. Sí. Ese es el punto que yo... Exactamente. A veces caemos en una trampa de egoísmo, ¿verdad? Esto me lo merezco. O sea, no porque no lo merezcas, probablemente sí es una bendición de Dios para tu vida. Pero cómo el enemigo luego afecta nuestra capacidad de discernir, nuestra capacidad de identificar lo espiritual de lo carnal, ¿verdad? Y entonces caemos en una cuestión en donde es el Señor en donde yo no estoy viendo al Señor, sino estoy viendo lo que yo merezco. Muchas gracias, hermanos. Aprecio mucho que están muy atentos a todo lo que estamos aprendiendo. Y miren, el día de hoy vamos a hablar acerca de formar relaciones con cimientos eternos. Ese es el título de la clase de hoy. Formando relaciones con cimientos eternos. Mira, uno de los objetivos o el objetivo central es que podamos encontrar esa guía para poder comprender que el Evangelio es el fundamento que es necesario, que es indispensable para una relación sana con el prójimo. Y lo que el Evangelio nos enseña es a identificar esa identidad, valga la redundancia, que tenemos en Cristo. Porque cuando no estoy claramente yo asentado en Cristo, entonces voy a estar divagando, voy a estar perdido en el limbo y voy a estar buscando a quién me quiero yo parecer. Y voy a ir a mi naturaleza pasada o voy a buscar imitar algunos ejemplos de la iglesia que a veces no son los mejores, y ese no es o no debe de ser nuestra actitud, sino más bien una actitud basada en Cristo, y que cuando hay un conflicto, una situación, oye, se comportó así, se comportó de esta otra forma, haya en mí la actitud de llevar a Cristo la relación, pero también de buscar perdonar, amar y resolver como Cristo me enseña por parte del Evangelio. Amén. ¿Por qué es sumamente relevante atender estas necesidades? Porque hoy vivimos en una época en donde muchas relaciones que conocemos se definen por aspectos emocionales y de una forma instantánea, ¿verdad? ¿Recuerdan aquellas fotografías? Digo, los que ya estamos, yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero no sé si recuerdan esas cámaras fotográficas que tenían rollito, ¿verdad? Que le hacías así y iba el rollito funcionando, pero luego lo novedoso fue de aquellas cámaras, ¿no? Que tomabas la fotografía y salía la fotografía. Era una novedad tremenda, ¿no? Yo jamás tuve una de esas. A lo mejor aquí los más acaudalados sí, pero la realidad es de que empezamos a identificar todo lo instantáneo, todo lo rápido, ¿no? Entonces, si nosotros nos invadimos con todas esas cuestiones, redes sociales, aspectos instantáneos o frases como por ejemplo, sigue lo que tú sientes, hazle caso a tu corazón, mientras te haga feliz, quédate ahí. Y hay aspectos que invaden nuestra mente de esa manera. ¿Y qué ocurre cuando si te lastiman? Si te lastiman, bórralo de tu vida. Si te lastiman, quítate de ahí, salte de ahí, ¿no? ¿Qué Cristo nos enseña? ¿Qué el Evangelio nos enseña? Nos enseña otra cosa.
El Evangelio nos enseña a amar, el Evangelio nos enseña a perdonar, el Evangelio nos enseña a perseverar. Y las relaciones precisamente deben de girar en torno a ello. Porque quiero que sepas algo, mi hermano, mi hermana. En la amistad, en el noviazgo y en el matrimonio, el problema no van a ser las emociones, no van a ser el amor, van a ser los conflictos. Van a ser los conflictos. ¿Por qué? Porque son dos personas con temperamentos diferentes. Porque son dos personas que tienen sueños diferentes y que vienen con un trasfondo de herida diferente el uno del otro. Y no siempre van a caminar los dos en una armonía espiritual. Por lo tanto, el problema necesita centrarse tampoco en el conflicto, sino identificar que el cimiento que nos debe de impulsar necesita ser el Señor. Por lo tanto, insisto, en las relaciones interpersonales debemos de basarnos en ese cimiento, en construir, en que el Señor edifique la casa. De hecho, Jesús dijo en Mateo 7, del 24 al 27, anótala por favor. Y de lo que habla la Escritura es que la casa edificada sobre la roca resiste las tormentas. Por eso piensa, la relación de amistad que tienes hoy, la relación de noviazgo que tienes hoy, ¿está edificada sobre Cristo? ¿Te estás asegurando de que esté edificada sobre Cristo o está edificado sobre tus conceptos? La escritura que vamos a estudiar el día de hoy es Colosenses 3 del 12 al 14. No nos vamos a salir de ahí. Colosenses 3 del versículo 12 al 14. Y algo de lo que vamos a estar aprendiendo es precisamente la gran necesidad que el creyente tiene, porque el creyente ya logró algo que el mundo no. El creyente ya logró dar ese paso de abrazar a Cristo, de entender que la muerte de Cristo trae como consecuencia un impacto de vida eterno. Pero el tema es que no para ahí. Nuestra vida no para ahí. La meta es el cielo, queridos hermanos. La meta es el cielo. Y debemos entender que esa meta está ahí para nosotros, sí, pero también es importante que antes avancemos en esta vida conforme a la voluntad de Dios. Colosenses 3 del 12 al 14, leamos juntos, dice así la palabra de Dios. Colosenses 3, 12. Dice, entonces, ustedes, escucha bien, ustedes como escogidos de Dios, y mira cómo añade, santos y amados, continuamos, dice, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Oremos. Amado y bendito Padre Celestial, muchísimas gracias por esta bella mañana que nos das. Bueno eres con nosotros al permitirnos identificar por medio de tu palabra, Dios, lo que el corazón necesita, lo que el corazón anhela. Y hablo del corazón como ese centro, Padre, ese centro que tú quieres invadir, que tú quieres ganar siempre, como ese centro, Padre, de vida, Dios, que nos impulsa a ti, Señor. Padre, tú no nos has dejado, tú nos conoces desde el seno de nuestra madre, desde el vientre mismo, Señor. Y has tenido a bien, Señor, que te pertenezcamos. Has tenido a bien, Padre, que estemos en tu presencia. Bendito seas, oh Dios, por cuidar y amar a cada uno de nosotros. Padre, eres lo mejor que nos ha pasado. Y en este caminar hacia ti, en este caminar hacia lo eterno, hacia lo permanente, hacia lo que no es perecedero, no te complace solamente en que tengamos promesas de vida, Señor, sino que también, Señor, nos enviaste a tu Hijo, Dios,
para que tengamos un ejemplo de que sí es posible, Padre, de que sí es posible caminar en tu evangelio, que sí es posible vencer, Señor. Padre Santo, enviaste primero profetas, enviaste, Señor, caudillos, enviaste hombres, Dios, espirituales, pero Dios, tú no te complaciste con ellos, sino que enviaste a tu Hijo. Sobre esa roca queremos edificar nuestra vida. Sobre esa roca queremos construir nuestro ser, Señor. Sobre esa roca queremos, Padre, en todo momento centrar la mirada. Ayúdanos, Dios, a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Ayúdanos a caminar en tus sendas, Padre. Permite, oh Dios, que haya un arrepentimiento profundo en cada uno de nosotros. Que el corazón, Señor, no se extravíe, no se endurezca, sino que te anhele, que te busque, que te encuentre. Padre Santo, que el sermón de esta mañana abone, ayude, edifique y todo nos dirija a ti, Señor. Padre Santo, que sea tu siervo un mero instrumento tuyo, Señor. Glorifícate, llénate de grandeza, Señor. Te bendecimos, te alabamos, enaltecemos tu nombre, Padre. Tu iglesia, Dios, es una iglesia, Padre, imperfecta, pero que está buscando perfeccionarse para ti, Señor Dios. Ten compasión de nosotros, Padre. Esa compasión del Dios vivo, del Dios grande, del Dios clemente, del Dios lento para la ira. Esa compasión y esa misericordia la necesitamos siempre. Gracias por tu amor. En nombre de Jesús. Amén. Toda relación que glorifique a Dios debe estar centrada en el Evangelio, mis hermanos. Porque el Evangelio lo que hace es precisamente darnos identidad. El Evangelio calma nuestros ímpetus. El Evangelio tranquiliza la tormenta que hay en el interior. El Evangelio lo que hace es traer paz, alegría, de tal manera de que el Evangelio nos enseña a amar. Tú y yo no sabemos amar debidamente. Muchas de las relaciones que hemos tenido, tanto de amistad, filiales con nuestros padres, hermanos, han sido con conflicto. Y necesitamos tener la humildad para reconocerlo. Pero el Evangelio nos equipa para perseverar en gracia. De ahí la relevancia que tiene lo que estaremos aprendiendo. El punto número 1 es que el Evangelio define quién eres. El Evangelio define quién eres. Mira lo que dice nuevamente, leemos ahí en Colosenses 3:12, la primera parte. Y nos dice quiénes son. Dice, entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, el Evangelio define quién eres. Un hombre, una mujer, escogido de Dios, pero eres santo y eres amado. ¿Te habías puesto a imaginar eso? ¿Te habías puesto a caer en esa conclusión? ¿Te habías puesto a identificar cuán grato eres para Dios? ¿Cómo Dios ha desplegado tanto poder para que tú y yo hoy estemos en su presencia? Y Pablo lo que hace es exhortar. Él comienza este versículo exhortando, recordándole a los creyentes, a ti y a mí, la identidad. Antes de hablar del comportamiento del creyente, nos recuerda la identidad que tenemos en Dios. Y esto es clave porque cuando tu conducta está regida por el Evangelio, tu comportamiento en torno a las relaciones interpersonales cambia. Cuando tú entiendes cómo fluye esa identidad de Dios en tu vida, entonces dices, escogido de Dios. Y eso no se trata por méritos propios, no es por algo bueno que hayas tú hecho, porque aún todo lo bueno que tú hayas hecho palidece ante lo malo que has hecho. Entonces todo lo bueno que has hecho no tiene relevancia ante el Señor. Todo lo bueno que has hecho opaca lo bello y lo esplendoroso que es la sangre preciosa del Cordero derramado en la cruz. Aquí lo que tiene relevancia es lo bueno que Cristo hizo, no lo bueno que tú has hecho. Ahora no significa que entonces tu comportamiento y mi comportamiento nos va a dar una libertad o un libertinaje, ¿verdad? Se trata más bien de que en consecuencia de eso bueno que Cristo hizo, nosotros tengamos un comportamiento digno del Señor. Entonces somos escogidos de Dios.
por méritos propios, sino por gracia. Pero también habla la Biblia que somos santos. ¿Qué significa esta palabra? Que somos apartados para Dios, no para propósitos egoístas. Quien vive para propósitos egoístas no entiende la santidad que Dios le ha llamado a tener. Amados, también dice la Escritura. ¿Qué significa esto? Que somos objetos del afecto eterno de Dios. Eso conmueve, porque no estamos hablando de un amor condicional. No estamos hablando de un amor como el que tú y yo tenemos. Hoy amamos y según como vaya la situación, mañana no. No, Dios no cambia. Y muchas de las veces, conforme está nuestra relación con Dios, sentimos que Dios nos ama o no nos ama. ¡Qué tremendo error! Dios te sigue amando a pesar de que pecaste. Y no quiero que esto, insisto, suene contradictorio. Va a ser contradictorio para quien no entiende el Evangelio y la gracia, pero para quien entiende el Evangelio y la gracia, esto va a resultar un aliento para sus almas, para nuestras almas. ¿Por qué? Porque significa que si hoy hubo algo que no agradó a mi Señor, necesito yo arrepentirme. Pero el amor de Dios para conmigo no ha cambiado. El amor de Dios para conmigo no varía. Lo que necesita variar en mí es intensificar mi relación con Dios, mi fidelidad, mi obediencia, mi sumisión. Entonces yo te invito a que reflexiones en lo siguiente. Antes de buscar pareja, tú como cristiano debes saber quién es Cristo, quién eres en Cristo, la identidad que tienes en Cristo. Si hoy Dios ya te dio un noviazgo, tu identidad necesita estar en Cristo, porque si no entiendes tu identidad, te vas a acercar a las relaciones buscando llenar vacíos que nadie va a llenar, solamente Dios puede llenar. ¿Qué dice Colosenses 2:10? Colosenses 2:10. Vamos a ir a esta escritura de referencia, Colosenses 2:10. Abre tu Biblia, leamos juntos. Colosenses 2:10. Y ustedes, nuevamente se dirige a la congregación, dice, y ustedes han sido hechos a medias. ¿Eso dice la Biblia? ¿Eso dice la Biblia, hermanos? Dice, ustedes han sido hechos completos en Él. Completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces tú y yo no estamos incompletos, tú y yo estamos completos. Entonces no debe de existir un vacío en tu interior. Si eres creyente, si eres cristiano, todo lo llena Cristo. Amén, hermanos. Todo lo debe de llenar Cristo. Cuando Cristo no lo está llenando todo, es resultado de una desconexión que tienes tú con Dios. Pero la palabra afirma que cuando el creyente está conectado al Señor, está completo en Él. Entonces nadie puede completar lo que Cristo completa. Tú no puedes decir, es que ella me completa. Suena a cliché, suena romántico, suena bonito, y puede que tenga ciertos matices interesantes y correctos, pero no a la luz del Evangelio. Porque el que te completa es Cristo. Y si tú decides vivir en soltería, estás completo en Cristo, estás completa en Cristo. Y eso se tiene que apreciar y respetar y valorar también en el reino de Dios. ¿Qué es el problema entonces? Que vivimos en una cultura en donde el noviazgo es usado para diferentes fines. El noviazgo es usado para una validación emocional. ¿Has visto esos grupitos en la escuela que empiezan a cuchichear? Mira, ella le gusta a él le gusta a ella, etcétera, etcétera. Y se genera una presión en la gente. Necesito a alguien para entrar en este círculo. Necesito a alguien para pertenecer. Si tú estás así, necesitas entender, Cristo ya te completó a ti. Y esas cuestiones propias de inseguridad son propias, obviamente, del mundo. No son propias de un hombre o una mujer de Dios. El otro problema que se cierne en relación al noviazgo en ámbitos culturales es: quiero escapar de la soledad. No quiero estar solo, no quiero estar sola.
Y hay quienes se mentalizan en la siguiente cuestión: si no tengo pareja, algo debe de estar mal en mí. ¿Y cuántas personas su apariencia, su físico les genera un impacto al grado de hacerse cosas en el cuerpo con tal de encajar con los demás, con tal de encontrar validación, con tal de encontrar aceptación? Y se empiezan a mutilar el cuerpo, se empiezan a hacer cosas con tal de verse mejor. ¿Has visto esos ejemplos alrededor nuestro? La otra es, o otro de los problemas es el reconocimiento social. ¿Qué significa? Es que todos mis amigos tienen novio, todas mis amigas tienen novia, ¿y yo cuándo? ¿Pero qué nos enseña el Evangelio? Volvemos a la Escritura, ahí en Colosenses 2:12. Ustedes, como escogidos de Dios, te dice Dios, santos y amados. Santos y amados. Lo que nos dice el Evangelio es lo contrario, que tú eres escogido, escogida de Dios, eres santo y eres amado. Tu valor entonces, lo que te dice Cristo es que no depende de a quién tengas a tu lado, depende más bien de tu unidad con el Señor. Cuando tu identidad depende de una persona, entonces tu relación se convierte en un ídolo. Y a veces no alcanzamos a concebir eso. Empiezas tú a idolatrar. ¿Has escuchado el término de relaciones tóxicas, que es muy normal hoy, muy de moda hoy, y se utiliza para mucha cuestión de risa, de broma, etcétera? Cuando tu identidad depende de una persona, esa persona se tiende a volver un ídolo para ti. Terminas cargando sobre el otro una expectativa. Ay, es que yo tenía tanta ilusión de que fueras así. Ay, es que yo crecí imaginándome quién iba a ser el hombre de mis sueños, la mujer de mis sueños. Y toda esa idealización la quieres plasmar en una persona. Y oh decepción cuando esa persona es grosero contigo, es grosera contigo, no es caballeroso, no es caballerosa, etcétera, etcétera. ¿Entendemos el punto, mis hermanos? ¿Cuál es el resultado de eso? Hay frustración, hay celos, hay una dependencia emocional, ¿verdad? Y finalmente lo que hay es mucho dolor, porque se sufre. Y no estoy hablando, insisto, del noviazgo como tal. Estoy hablando de las relaciones que tú tiendes a idealizar en la iglesia. Ay, es que ¿por qué le hablo a ella si él es mi amigo nada más? Es que tú no debes de tener más amigas. Y empieza a haber una situación muy enfermiza, muy lógica para un hombre espiritual, para una mujer de Dios. Entonces, antes de definir con quién estar, debes de definir en quién tú estás. Si tú defines que estás en Cristo, entonces tu claridad va a ser mejor, adecuada, porque vas a estar identificando tu corazón. Si tu corazón no está seguro en Cristo, ¿cómo crees tú que va a ser tu relación? Si tú no estás cimentada en Cristo, entonces la relación que vas a estar teniendo con tu amigo, con tu amiga, con tu novio, con tu novia, va a ser una relación en donde va a haber un refugio que no va a ser Cristo. Imagínate un pozo vacío. Piensa en un pozo vacío. Y si tú esperas que alguien lo llene con cubetas, siempre va a ser insuficiente. Siempre va a ser insuficiente. Pero solamente hay una fuente que es insaciable y que puede llenar ese pozo vacío. Como referencia a Juan 4:14. Cristo es esa fuente. Él le dijo a la samaritana: quien beba de este manantial no volverá a tener sed jamás. Él llena nuestra vida.
Si Él no lo está haciendo, ¿por qué tú crees que un hombre o una mujer lo va a llenar? Mira qué engaño. Por lo tanto, necesitas evaluar cuáles son tus motivaciones para la relación afectiva que tienes hoy. ¿Qué te motiva? ¿La compañía? ¿Lo físico? ¿Qué te motiva? No te debe de motivar eso. De hecho, ya estás mal cuando esas cosas tú caes en la conclusión de que te acercas a alguien por esas cuestiones. Necesitas más bien preguntarte con honestidad: ¿quiero compañía porque me siento solo o porque quiero reflejar a Cristo? ¿Qué es el propósito? ¿Estoy buscando ser amado o mostrar amor como Cristo lo mostró? Porque luego tenemos una actitud muy egoísta. Satisface tu corazón en Cristo, querido hermano. Llénate de Cristo. Antes de darlo a alguien más, llénate de Cristo. Dedícate más a orar. ¿Cómo fue tu tiempo hoy con Dios? ¿Cómo está siendo tu lectura bíblica? ¿Vienes a estas reuniones dominicales esperando ver qué Dios te va a dar, o vienes tú ya lleno y más bien das? Querido hermano, querida hermana, necesitas aprender también a servir en la iglesia. Muchas de las veces el ocio se apodera de nuestras vidas y tenemos una cuestión social la cual queremos saciar constantemente. Necesitamos aprender a servir. No se trata solamente de los ministerios que ves, que ahí están para que tú te involucres, por supuesto. Pero tú y yo sabemos que podemos servir de muchas maneras. Permite entonces que sea Cristo quien defina tu propósito. Que defina tu propósito. Ahora bien, mira lo que dice el Salmo 73, versículo 25. Salmo 70, para que logremos ilustrar cómo debe de ser la centralidad que necesitamos en Cristo. Salmo 73, versículo 25. ¿Están ahí? Salmo 73, 25 dice, mira lo que expresa el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Fíjate, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Qué te denota esta actitud del salmista? Un amor profundo al Señor, ¿estás de acuerdo? Un amor profundo a Dios. Miren lo que dice Juan 15, versículo 16. Juan 15, 16. Vamos a ver lo que nos enseña aquí nuestro Señor. Juan 15, 16. Dice: ustedes no me escogieron a mí. ¿Ya estás ahí? Amén. Y si ustedes no me escogieron a mí, esto no lo dice el Señor aquí a mí. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. ¿Te das cuenta? Entonces, en este primer punto hemos aprendido acerca de que el Evangelio define quién eres. El Evangelio define quién eres. Vamos a ver el punto número 2. El Evangelio te enseña a amar. Así como el Evangelio define quién eres, quién soy, así también el Evangelio nos enseña a amar. Regresemos a Colosenses 3, versículo 12. Y vamos a ver la segunda parte del versículo 12. Dice así: revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia.
¿Qué estamos leyendo? Colosenses 3, versículo 12, la segunda parte del versículo 12. ¿Ok? Entonces, después de recordarnos Pablo acerca de que somos escogidos de Dios, santos y amados, que es la identidad que tenemos, que Dios nos da en el Evangelio, ahora nos recuerda la palabra lo importante que es que nos revistamos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Esta expresión de revístanse implica una acción voluntaria, diaria, constante, como cuando te pones una prenda y te cubres. ¿Has visto algunas instalaciones, los que conocen de electricidad? ¿Has visto esas instalaciones en donde un cable tiene que ir protegido para que no esté expuesto a la intemperie y que por consecuencia no genere un cortocircuito? Ese cable tiene que estar bien revestido para soportar el sol, para soportar el frío, para soportar la lluvia. De la misma manera, si un cristiano no se reviste, difícilmente va a dar lo que no tiene. Tú y yo no podemos dar lo que no tenemos. No es automático, requiere de decisión. Por eso esta palabra es clave. Revístanse. Significa tomar la decisión de vestirse del carácter de Cristo para entonces vivir en una comunidad en donde mi hermano o mi hermana que está a mi lado tiene áreas de oportunidad también como yo. Y si chocamos el uno con el otro, pues imagínate cómo va a ser esta dinámica interpersonal en la iglesia. Y ni se diga en una relación afectiva, ya de noviazgo. Y obviamente en el matrimonio también implica sus ocasiones de situación. Por lo tanto, el revestirse no es automático, se tiene que buscar, se tiene que anhelar. Se tiene que determinar cada uno de nosotros para entonces tener esas relaciones que estén sanas. Recordemos cómo en la cultura romana la ropa marcaba la identidad y la posición social. No es muy diferente a hoy, ¿verdad? Hoy vemos que ciertas marcas es sinónimo de lujo, es sinónimo de cierta ostentosidad. ¿Has escuchado el término buchón? ¿Qué significa? Ese término lo que significa aquellas personas que tal vez por ahí adquirieron una prenda pero que no tienen los recursos, que tal vez obtuvieron alguna playera, algún pantalón, pero no necesariamente tienen los recursos para ese estilo de vida, sino que llegan presumiendo algo, ¿verdad? Que tal vez alguien les regaló, que tal vez alguien, obviamente a lo mejor lo adquirieron, ¿verdad? Pero que no significa necesariamente que es un producto o resultado de un estatus social elevado. En la cultura romana marcaba mucha diferencia en relación a la identidad la ropa que la gente traía. Incluso vemos que en las 12 tribus de Israel, los levitas, que eran los sacerdotes, esa tribu y especialmente los sacerdotes tenían que ataviarse con cierta indumentaria que los diferenciaba. Entonces Pablo lo que usa es esa imagen de identidad para recordarnos que los creyentes debemos de revestirnos. Y mira de qué. La Biblia dice tierna compasión. ¿Cómo te imaginas eso? Es un amor profundo que se conmueve ante la necesidad del otro. Cuando tú ves esta palabra compasión, se define así: un amor profundo que se conmueve ante la necesidad del otro. Pero añádele el tierno. ¿Cómo te imaginas a alguien que de manera tierna se conmueve con la necesidad del otro? Tu vida y la mía necesita reflejar esa vestimenta espiritual de Cristo con tierna compasión. Con tierna compasión. Pero también la Biblia habla de bondad. Bondad que es sinónimo
o que se puede traducir como una generosidad y ternura en cuanto al trato. ¿Has escuchado el término como te ven, te tratan? No aplica con el cristiano. No aplica con el creyente. Pero también la Biblia habla de humildad. Revístanse de tierna compasión, bondad, y también habla de humildad. Piensa menos en uno mismo y más en el otro. Aquel que es humilde está pensando menos en uno y más en el otro. La Biblia también habla de mansedumbre. No confundamos la humildad con la mansedumbre. La mansedumbre lo que se traduce es ese poder controlado que responde con calma. Mansedumbre. Pero también habla de paciencia. La paciencia es aquella que te ayuda a soportar con gracia aun cuando hay frustración. Entonces observa el orden: compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Fíjate cómo va el orden. Entonces en tus relaciones de amistad, noviazgo, interpersonales, en la iglesia, mira cómo va el orden: compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Esto no es casualidad. No es casualidad. Cada una de ellas rompe con el egoísmo, rompe con ese gran enemigo de ese amor verdadero. Por eso es importante identificar que el Evangelio nos enseña a amar. Y todas estas cuestiones, enumeradas de esa manera, guiadas de esa manera, se traduce en amor, y lo veremos enseguida. El tema es que nos enfrentamos a una dinámica que nos tiende a invadir, que nos tiende a impactar mucho más de lo que nosotros pensamos. Porque el mundo lo que hace es definir el amor de una manera, mariposas en el estómago, de una manera en que hay química entre tú y yo, porque nos gusta el mismo cantante, porque le vamos al mismo equipo, y empieza a haber como que esas cuestiones de identidad. ¿Qué ha pasado? Pero la Biblia no te enseña eso. La Biblia no te enseña que en base a esos afectos va a cimentarse una relación sólida y duradera. La Biblia lo que te enseña es que va a ser por medio de la compasión, de la bondad, de la humildad, de la paciencia, mansedumbre y paciencia, que se va a dar que al final haya una relación adecuada. ¿Se va a dar de la noche a la mañana todo esto? Por supuesto que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de revestirse, y es una acción continua. Es como si ese cable del cual te puse el ejemplo hace un momento, estás constantemente acordando: te tengo que cuidar ese cable porque si no puede explotar esto. ¿Qué dice Juan 13:34? ¿Qué dice Juan 13:34? Abre tu Biblia en Juan 13:34. Dice: un mandamiento nuevo les doy. A ver, repite conmigo. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo lo vamos a lograr? Tenemos que entender, mis queridos hermanos, que nuestro Señor nos deja este mandamiento. Nos deja este mandamiento. Cada una de estas cualidades que vimos hace un momento, cada uno de estos aspectos que vimos hace un momento, rompe con el egoísmo. Rompe con el egoísmo. Por lo tanto, debemos nosotros de ver que el Evangelio define el amor como una decisión diaria. Por eso Pablo dice: revistas de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Cristo no nos amó porque era fácil o conveniente para Él. Nos amó aún cuando éramos rebeldes. Mira lo que dice Romanos 5, versículo 8. Aún siendo nosotros rebeldes, Él nos amó. Romanos 5, versículo 8. ¿Ya estás ahí? Amén.
Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, ¿sí estás conmigo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Querido hermano, querida hermana, decide a vestirte cada día del carácter de Cristo. Decídelo. Y volvemos al punto del cómo. Depende de Dios. Depende de Dios. Lee la Biblia, profundízala. Practica la humildad, practica la mansedumbre, practica la bondad, practica la paciencia. Vamos a ver el tercer punto. Y este se titula así: el Evangelio transforma. El Evangelio transforma. Mira lo que dice Colosenses 3:13. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. 14. Sobre todas estas cosas, nuevamente, vístanse de ¿qué? ¿Sí estás ahí conmigo? Vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Entonces, el Evangelio nos da identidad, el Evangelio nos enseña a amar, pero también el Evangelio nos sigue transformando. Nos sigue transformando. ¿Para qué? Para poder aprender a manejar los conflictos y la falta aún de perdón que hay entre nosotros. Entonces Pablo lo que hace en este punto es introducir una frase que cambia por completo la manera en la que nosotros enfrentamos los conflictos. Así como el Señor los perdonó, así también hagamos. ¿Cómo es que tú y yo perdonamos? Muchas de las veces es por conveniencia, muchas de las veces es porque me interesa, muchas de las veces es porque hay algo que me favorece, pero el Señor, como veíamos aquí en Romanos 5, versículo 8, ¿qué dice? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el perdón de Dios no es como el perdón que nosotros concebimos. La palabra griega para perdonar viene de una palabra palabra que denota gracia. Lo que el perdón de Dios trae para con nosotros es gracia. Y esto significa que el perdón no es una transacción, no es una negociación, como muchas de las veces nosotros tendemos a ver el perdón. En la iglesia primitiva los conflictos eran inevitables, tal y como lo son ahora. Tal y como lo son ahora. El problema no es la existencia del conflicto, insisto, sino la falta de un corazón que esté centrado en el Evangelio, cimentado en el Evangelio. Y recordemos, queridos hermanos, el Evangelio lo que hace es cimentar relaciones espirituales. El modelo que nos enseña Dios en el Evangelio es claro. ¿Cómo debemos perdonar? Como nos perdonó Cristo. Como nos perdonó Cristo. Ahora, ¿cómo nos perdonó Cristo? Viene la pregunta, ¿no? Abre tu Biblia en Juan 10, 18. Juan 10, 18. Juan 10, 18 dice así la palabra de Dios: nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sí estás ahí conmigo? Leímos Juan 10, 18. ¿Qué dice Jesús o qué nos enseña en relación a su vida? Dice, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Entonces, ¿cómo es que Cristo nos perdonó a ti y a mí? Voluntariamente. ¿Qué aprendemos nosotros en relación al perdón y tomando como ejemplo al Señor? Es voluntariamente.
¿Qué otra manera aprendemos del perdón de Cristo? Hebreos 10:17. Hebreos 10:17. Abre tu Biblia en Hebreos 10:17. Hebreos 10:17. ¿Ya estás ahí? Yo todavía no. Hebreos 10:17. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidad. Entonces el perdón del Señor es pleno. Perdono pero no olvido. ¿Alguien te ha dicho eso? ¿Lo has oído por ahí alguna vez? O a lo mejor no te lo dicen, pero reaccionan de esa forma, ¿no? Entonces lo que vemos en Cristo es que aparte de haber sido voluntario, ahora es completo o pleno. Hebreos 10:17 nos enseña eso. Pero aparte aprendemos en Efesios 5, abre tu Biblia ahora en Efesios 5, versículo 2, lo siguiente: y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. El perdón de Dios, el perdón del Señor fue de manera sacrificial. Aquí no hay una ganancia. Aquí no hay, ¿qué gano yo si te perdono? Nuestro perdón a los demás necesita estar cimentado en estas enseñanzas. ¿Fácil? No, no es fácil. No, no es fácil. No quiero que entiendas eso, pero tampoco es imposible. Y se puede dar si estamos conectados así. Cuando nosotros tenemos esta expectativa, se desarrollan relaciones mucho más sólidas, mucho más duraderas. Hoy, expresiones como: si tú me lastimas, yo te bloqueo. ¿Alguien te ha amenazado de esa forma? Y no nada más te amenaza, pero sí. Qué horrible es cuando alguien te quita del Face. Cuando quieres entrar a su perfil, ya no sé. Si me fallas, te descarto. Como si fuera una barajita de Pokémon. No eres de electricidad, no te soporto. Entonces, expresiones así, o cuando es que no cumples con mis expectativas. ¡Wow! Estamos hablando con Lady D. Nadie cumple con sus expectativas. Entonces, definitivamente eso no nos edifica. No nos edifica. Esto lo que hace es crear relaciones desechables, orgullosas, incapaces de reflejar el Evangelio. Pero ¿qué es lo que nos enseña Cristo? Nos llama a amar, nos llama a perdonar, nos llama a restaurar, nos llama a perseverar. Veamos nuevamente Efesios 4, ahora el versículo 32. Dice: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Entonces, perdonar no es incluso ser más espiritual, no. Perdonar es imitar a Cristo. Y obviamente, eso va a implicar, como hemos dicho, una conexión. Es decidir dar gracia, porque de gracia hemos recibido nosotros. De tal manera, mis queridos hermanos, ya para concluir, necesitamos reconocer que el conflicto existe en las relaciones interpersonales, que el conflicto va a ser inevitable, pero el Evangelio nos va a dar la solución. El Evangelio nos va a redimir, el Evangelio nos va a guiar, porque cuando dos pecadores están en una dinámica de emoción, de relación interpersonal, va a producir choque.
de tal forma que el problema no es discutir, sino el problema más bien se tiende a agravar cuando el orgullo se le suma a la discusión y cuando no existe la gracia para resolverlo. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que el Evangelio nos trae identidad, el Evangelio nos ayuda a amar, como también el Evangelio nos ayuda y nos transforma. ¿A qué? A tener un estándar que Cristo usa contigo, ese mismo estándar que Cristo usa contigo, entonces llévalo a los demás. Llévalo a los demás, de tal manera de que cuando cimentamos las relaciones en la roca que es Cristo, esas relaciones prosperan y honran al Señor. Hagamos una oración. Amado y bendito Padre, muchas gracias por lo que hemos aprendido en tu palabra en esta mañana. Quédate con nosotros. Ayúdanos, Padre, a identificar cada uno de los aspectos que nos invaden, que nos afectan, que nos impactan, Dios, de una manera que no es grata a ti. Pero queremos verlo, Señor, no nada más para atormentarnos, porque ese no es el propósito tuyo. Queremos verlo, Padre, para poder llevarlo a tus manos, llevarlo a tu presencia. Tampoco debe de ser el propósito nuestro el estar, Dios, determinados a ver nuestra necesidad, sino más bien, Señor, queremos, Dios, confiar en tus promesas, depender de ti, para entonces identificar, Señor, que tu Evangelio nos restaura, que tu Evangelio nos transforma y que tu Evangelio nos trae, Señor, la paz que nosotros necesitamos. Quédate con cada uno de mis hermanos, con mis hermanas, Padre. Permite, Señor, que tengamos nuestra mirada puesta en ti, porque de ti procede nuestra fe y tú eres quien la perfección. En nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias. Nos vemos a la siguiente.